Pues ahora vamos a Ireneo de Lyon, sí, en Francia. Vivió entre el año 130 y el 202 de la era cristiana. En su libro Contra los herejes, libro 5 o quinto, llega a escribir algo impresionante. Enseguida habla de su escudero, al que llama pseudoprofeta. Hablaba como un dragón, ejercía todo el poder de la primera bestia cuya herida mortal está curada, y realiza grandes prodigios, como hacer bajar fuego del cielo a la tierra en presencia de los seres humanos, y seducirá a los habitantes de la tierra. Está citando Apocalipsis 13, versículos del 11 al 14. Recordad que cuando él escribe contra los herejes, judíos que se habían adentrado en el cristianismo, haciéndose pasar por cristianos verdaderos y que llevaban a los cristianos a la perdición absoluta, los llevaban directamente a cuestiones de espiritismo incluso. Pues él escribía contra estos herejes. Y fijaos qué argumento está utilizando. Dice estas últimas palabras a fin de que nadie vaya a creer que lo hace por poder divino, sino por obra de magia. Ni haya quien se admire de que, por medio de los demonios y espíritus apóstatas que le sirven, realice signos para seducir a los habitantes de la tierra. Y ordenará que se fabrique un ídolo de la bestia, y dará la vida a este ídolo para que hable, y mandará matar a cuantos no lo adoren. Igualmente mandó marcar un tatuaje en la frente y en la mano derecha para que nadie más pudiera comprar o vender, sino quien tiene la marca de la bestia y la cifra de su nombre. Y esa cifra es 666. Cita Apocalipsis 13 del 14 al 18. Es decir, 6 centenas, 6 decenas y 6 unidades. Para recapitular toda su apostasía que se ha fabricado durante 6.000 años. Fijaos que él hace este comentario no como para su tiempo, sino con ese cómputo de 6.000 años. Sigue diciendo, pues el mundo se consumirá en el mismo número de miles de años como fueron los días en los que fue creado. Por eso dice la Escritura en el Génesis, y se terminó el cielo, la tierra y todo cuanto contienen. El día sexto Dios concluyó toda la obra que hizo y el séptimo día descansó de todas las obras que realizó. Esta es al mismo tiempo una narración de lo que Dios hizo y una descripción profética de los hechos futuros. Porque si un día del Señor es como 1000 años, tal como dice 2 de Pedro 3:8, y en 6 días se completó la hechura de cuanto fue creado, es evidente que también su término será de 6.000 años. Yo me los he estado leyendo, los he estudiado, y os garantizo que es un cerebro doctrinal impresionante. Hay algún punto doctrinal que ya empezaba a fluctuar debido al paso de los años, pero ese pensamiento de los 6.000 años lo tenía clarísimo. Fijaos que la Iglesia Católica se basa en los padres de la Iglesia, lo sabéis, ¿no? Luego veremos algo interesante al respecto. Y sigue diciendo, por todo lo anterior, la bestia que ha de venir recapitulará en sí toda la iniquidad y todo el crimen, a fin de que, agrupando y encerrando en ella toda la fuerza de la apostasía, sea en ella arrojada al horno de fuego. Con razón su nombre llevará la cifra 666, la cual recapitula toda la malicia anterior al diluvio, toda la mezcla de males que provocó la apostasía de los ángeles. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cayó sobre la tierra y aniquiló todos los seres vivientes sobre la tierra, por la perversidad de la generación en tiempos de Noé. Esa apostasía recapitula todos los errores e idolatrías cometidos desde el diluvio, el asesinato de los profetas y los suplicios infligidos a los justos. El ídolo que Nabucodonosor erigió era de 60 codos de alto y 6 de ancho, como dice Daniel 3:1. Y por negarse a adorarlo, Ananías, Azarías y Misael fueron arrojados al horno de fuego, prueba que sirvió como profecía de lo que sucederá al fin de los tiempos, cuando los justos sufrirán la prueba de fuego, pues dicho ídolo fue el preanuncio de la llegada de aquel que ordenará a todos los hombres solo a él adorarlo. Así pues, los 600 años de Noé, en cuyo tiempo cayó el diluvio por motivo de la apostasía, y el número de codos del ídolo por motivo del cual los justos fueron arrojados al horno de fuego,
forman la cifra del nombre, en el cual se recapitulan 6.000 años de toda apostasía, injusticia, maldad, pseudo-profecía y dolo, por los cuales descenderá también un diluvio de fuego. Él tenía claro que en su tiempo Jesús no iba a volver, Clarísimo, habla de cuando se cumplieran esos 6.000 años y qué acontecería. ¿No creéis lo mismo vosotros? Si no creéis lo mismo, estáis fuera de la palabra de Dios, Sí, sí, porque lo que dice lo clava. Es así. Por eso el Señor decía, cuando hagas una comida o una cena, no invites a los ricos, vecinos y parientes, para que no te vayan a invitar a su vez y así te den tu recompensa. Invita más bien a los cojos y mendigos, y serás dichoso, porque ellos no te lo pueden pagar, sino que recibirás tu paga en la resurrección de los justos. Y decía también, quien quiera dejar campos o casa o parientes o hermanos o hijos por mí, recibirá 100 veces más en este mundo y en el futuro heredará la vida eterna. ¿Qué significa 100 veces más en este mundo las comidas ofrecidas a los pobres y las cenas que tendrán una recompensa? Son aquellas que tendrán lugar al llegar el reino, o sea, en el 7º día que fue santificado, porque el Señor descansó de todas sus obras. Es decir, el verdadero sábado de los justos, en el cual ya no llevarán a cabo obras de la tierra, sino que hallarán preparada la mesa del Señor que los alimentará con toda suerte de manjares. Qué claro tenía los conceptos. Juan vio de antemano, con toda precisión, la primera resurrección de los justos y la herencia en el reino de la tierra, de acuerdo con lo que habían anunciado los profetas. Lo mismo enseñó el Señor cuando prometió que bebería con sus discípulos la mezcla del cáliz nuevo en el reino. Y también cuando dijo, vendrán días en que los muertos desde los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán, quienes hayan hecho el bien para la resurrección de la vida y quienes hubieran hecho el mal para la resurrección del juicio. Primero habla de aquellos que resucitarán habiendo hecho el bien, para entrar en el reposo. Después, de aquellos que resucitarán para ser juzgados, como dice la Escritura en el Génesis, que después de la consumación de este siglo seguirá el día 6º, o sea, el año 6000, porque este será el día 7º, día del descanso, como canta David. Este es mi reposo, en él entrarán los justos. Es el Salmo 132 o 131, depende de la versión. Este 7º día es el 7º milenario, de Apocalipsis 20, del 4 al 6, en el que reinarán los justos, en el que está prometida la incorrupción, una vez renovada la creación, para quienes hayan sido preparados para este fin. El apóstol Pablo confesó que la creación sería liberada de la esclavitud de la corrupción para la libertad de la gloria de los hijos de Dios. En todo esto y a través de todo se ha revelado el mismo Dios Padre, el creador del ser humano que prometió la herencia de la tierra a los padres, el que la dará a los justos en la resurrección, cuando cumplirá las promesas en el reino de su Hijo. Y como Padre nos otorgará todo aquello que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni entró en el corazón del hombre. Porque hay un solo Hijo, el que cumplió la voluntad del Padre, y una sola raza humana, en la cual se cumplen los misterios de Dios que los ángeles desean contemplar. Mas estos no son capaces de penetrar en la sabiduría de Dios, por cuya actividad la creación fue modelada a imagen de su Hijo y perfeccionada de acuerdo con el cuerpo que éste asumió. Porque el Padre tuvo en su mente que su Hijo primogénito, el Verbo, descendiese a su criatura, o sea, la obra que había modelado, a fin de que ésta lo acoja y a su vez sea acogida por él, y se eleve hasta el Verbo, superando a los ángeles por hacerse a imagen y semejanza de Dios. ¿Vosotros no firmaríais este mismo escrito? Total,